Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 179. Visitante de otro mundo. Como Argentum estaba cerca de la barrera, lo que a su vez le permitió escuchar las palabras que gritó Chong después de romper la barrera, no pudo evitar reírse locamente por el éxito de su plan. No solo eso, dado que tenía otra perspectiva del ejército a través de las bolas del alma, también vio la expresión de miedo en el rostro de Chong desde una vista de arriba hacia abajo, lo que lo hizo reír aún más mientras observaba a Chong ordenar a su ejército que se alejara más de la barrera. Eventualmente, Argentum dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras se sentaba en el suelo y murmuraba para sí mismo. Y con eso, creo que puedo llamar a Erelia y los otros miembros de la alianza para rodear el ejército de Chong. Ya que van a distanciarse de la barrera gracias a mi intervención, esto permitiría que Erelia y los miembros de la alianza tuvieran más tiempo, creo. ¿La alianza tiene miembros que puedan permitir que otros miembros se teletransporten? Mientras Argentum se preguntaba sobre esto en su mente, un sonido de notificación resonó en su mente cuando apareció una pantalla holográfica en su pantalla poco después. Este sonido de notificación detuvo su línea de pensamiento, incitándolo a mirar el texto en la pantalla holográfica frente a él. Argentum no tardó mucho en sorprenderse cuando un halo de luz verde se manifestó gradualmente sobre su cabeza. Al darse cuenta de esto, no pudo evitar murmurar para sí mismo con un poco de asombro. ¿Quién sabía que fusionar hechizos de bajo nivel aumentaría mucho el progreso de dominar una habilidad templado? Timbre. El usuario ha conjurado el hechizo Nature's Wind Drill sin confiar en el dominio de la habilidad Tempering. Debido a que el hechizo conjurado tiene la fuerza de un hechizo simple de nivel 1, el sistema ha aumentado el progreso de la habilidad templado del usuario en un 15%. El usuario ha logrado un 25% de progreso en Divine Wind Spirit. El usuario ahora tiene acceso al hechizo enviado de la tempestad. El usuario ha logrado un 25% de progreso en Divine Wind Spirit. Ahora comenzará el segundo proceso de templado. No mucho después de que terminó de leer el texto en la pantalla, el halo de luz verde sobre su cabeza comenzó a intensificarse a medida que aumentaba gradualmente su velocidad de rotación. Finalmente, el halo de luz verde alcanzó su punto máximo, provocando un pequeño huracán que se redujo instantáneamente en diámetro, pasando por su frente mientras una gran cantidad de partículas de energía eólica comenzaron a recorrer su cuerpo una vez más. Afortunadamente, dado que todavía estaba en guerra, a diferencia del primer proceso de templado, el segundo proceso de templado tomó menos tiempo, tomando alrededor de 30 segundos como máximo para que todas las células de su cuerpo se inclinaran más hacia el elemento viento. Timbre. El usuario ha pasado por el segundo proceso de templado. La inteligencia se ha aumentado en 3 puntos, la vitalidad se ha aumentado en 1 punto y la agilidad se ha aumentado en 2 puntos. El usuario debe alcanzar el 50% de progreso en la habilidad templado para someterse al tercer proceso de templado. Con las partículas de energía del viento disipándose en su cuerpo después de mejorar la construcción de sus células, se puso de pie y movió su cuerpo de formas extrañas, lo que le permitió conocer las mejoras diminutas que había obtenido en la estadística de agilidad y vitalidad. En cuanto al aumento de inteligencia, comenzó a calcular en su mente una vez más, terminó su prueba unos segundos más tarde y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Esta habilidad de templado es realmente genial, se dijo Argentum con una leve sonrisa. Luego murmuró. Una vez que termine esta guerra, en serio voy a mejorar esta habilidad templado hasta el límite. Hablando de eso, ¿de qué se trata el hechizo enviado de la tempestad? Pensando en el hechizo que había adquirido hace un momento, le ordenó al sistema que mostrara la descripción del hechizo, lo que hizo que sus ojos se abrieran mientras dejaba escapar una sonrisa. No mucho después, pensó en las posibles formas en que podría maximizar los efectos del hechizo mientras murmuraba para sí mismo. Hombre, este nuevo hechizo es como el hechizo Tempest Burst que tenía en ese entonces. Hablando de eso, me pregunto qué pasó con esa habilidad. ¿Desapareció después de que evolucioné mi habilidad de movimiento? De todos modos, dejaré este cuerpo aquí por ahora, continuó murmurando Argentum mientras decidía pasar el control de regreso a su cuerpo original, tomándose solo unos segundos para hacerlo. Debería decirle a Erelia que haga un movimiento ahora. Wash. Con el control de vuelta en su cuerpo original, que había sido camuflado en la parte superior de la base de la alianza, rápidamente ordenó al sistema de alianza en su sistema que lo conectara con Erelia mientras se ajustaba gradualmente a su cuerpo.
Afortunadamente, gracias a que Erlia estaba atenta a cualquier mensaje que Aurus le enviara, la conexión entre los dos se había realizado con éxito en primera instancia. Finalmente llamaste, Aurus, dijo Erlia con un tono ligeramente alegre a través de la conexión. Anuncios de Put Future. Me disculpo por tomarme un tiempo. Al escuchar el tono de Erlia, Aurus no pudo evitar hablar en un tono alegre mientras se disculpaba. No mucho después, agregó. De todos modos, ya hice lo que hice. Es hora de que la alianza tienda una emboscada al ejército de Chong. Por alguna razón desconocida, en lugar de responder a su declaración, Erlia tosió levemente en respuesta por un momento. Justo cuando Aurus estaba a punto de preguntar si estaba bien, Erlia finalmente habló y dijo. Está bien. Estaremos allí lo antes posible. Me gustaría que arrinconaras a Chong antes de que vaya allí. Además, deja con vida a los miembros de su ejército. Con él escuchando la última declaración de Erlia, Aurus no pudo evitar confundirse sobre por qué ella haría tal pedido. Afortunadamente, Erlia respondió a sus dudas antes de que pudiera preguntarlas y agregó. Verás por qué más tarde. Está bien entonces, respondió Aurus a la solicitud de Erlia antes de dejar escapar un suave suspiro. Después de eso, cortó la conexión entre ellos mientras usaba las bolas de alma que estaba manipulando para controlar al ejército de Chong, que se acercaba cada vez más al territorio en el que residían hace un tiempo. Aunque Aurus pensó que la distancia era demasiado para él, una vez que lo pensó desde la perspectiva de Chong, pensó que esta distancia tenía sentido, ya que un hechizo mágico con ese tipo de poder probablemente podría dispararse desde una gran distancia. No obstante, con este nivel de distancia, Aurus no tenía que preocuparse de que el ejército de Chong lo encontrara, lo que deshabilitó su habilidad de transformación mientras convocaba a Fenrir y Charisa fuera de su sistema una vez más. Wosh. Wosh. Unos segundos más tarde, una escultura de lobo y un palo con curvas, cubierto de llamas aparecieron a su izquierda y derecha, ambos irradiando auras serviles mientras decían simultáneamente. Maestro. Perdón por mantenerlos abruptamente en el sistema en ese momento, Aurus no pudo evitar irradiar un aura de culpa mientras miraba a los dos, pensando en lo que había hecho mientras toda la alianza aún estaba dentro del salón. Afortunadamente, los dos fueron comprensivos, y Fenrir respondió. Nada de qué preocuparse, maestro. Querías facilitar el trabajo de teletransportación, pensando que sería más fácil mantenernos a los dos en el sistema en caso de que nos necesitaras. Al escuchar la respuesta de Fenrir, Aurus irradió un aura que era similar a ser atendido. Unos segundos después, Charisa miró a su alrededor con su campo de visión y notó que estaban fuera de la base de la alianza. Con esto en mente, Charisa miró a Aurus y preguntó, Maestro, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué nos convocaste? Finalmente vamos a atacar al ejército contrario, dijo Aurus mientras irradiaba un aura de emoción. No mucho después, los miró a los dos y dijo, dado que los otros miembros de la alianza están en la parte trasera de la base de la alianza, les llevará un tiempo llegar cerca del ejército de Chong. En otras palabras, seremos los primeros inanimados en acercarnos a Chong y tener una pelea con ellos. Luego echó un vistazo a través de las bolas de alma y notó que dejaron de retirarse, deteniéndose en un área que estaba a solo unos metros del territorio en el que residían. Por lo que parecía que finalmente iban a terminar la segunda fase, lo que llevó a Aurus a decirles tanto a Fenrir como a Charisa. Por supuesto, no podemos ir allí sin ser lo más amenazadores posible, ¿verdad? Vamos a activar la forma Ignis de Piranima. En cuanto al movimiento que usaremos, lo pensaremos más tarde. Con su maestro diciéndoles que iban a hacer un ataque de fusión nuevamente, Fenrir y Charisa irradiaron auras de emoción y felicidad mientras se posicionaban en consecuencia. Al ver que también estaban ansiosos por hacer un ataque de fusión, Aurus irradió un aura de emoción ligeramente intensificada mientras gritaba. Activa tus habilidades de aura. Vamos a sorprender al ejército de Chong. Por otro lado, Chong y el ejército irradiaban auras de miedo leve, Chong irradiaba el aura de miedo más intensa entre ellos. Aunque fue solo un movimiento, la cosa rota seguía siendo la culminación de la energía de tres seres que estaban en el nivel de existencia más allá de un inanimado. No pudo evitar preguntarse si la alianza contra la que luchaban tenía algunas conexiones con algunos animados fuertes, lo que hizo que Chong lamentara un poco el hecho de que quería hacer la guerra con esa alianza. Sin embargo, lo hecho está y todo lo que podía ahora era asegurarse de que este fuerte animado no interfiriera con su ejército mientras luchaba contra la Tempest Branch Alliance.
Pensando que la distancia entre la base de la alianza y el ejército era suficiente, Chong dejó escapar un suspiro de alivio cuando el estado mental mejoró gradualmente. Luego se dio la vuelta para mirar a su ejército y dijo: continuemos donde lo dejamos. Comienza la parte final de la segunda fase. Wash. Wash. Y así, todos los inanimados en el ejército de Chong comenzaron a cargar sus habilidades más poderosas una vez más, disparándolas hacia cierto lugar en el aire sobre la cabeza de Chong. Con todos los rayos disparados por los inanimados convergiendo en un solo lugar, Orella y Chungus también siguieron con sus propias habilidades más fuertes, disparando sus propios rayos hacia donde los rayos convergían, transformando la energía que se condensó en ese lugar determinado en la forma de una doble hélice. Como de costumbre, Chong se adelantó y destruyó esta doble hélice con su pata delantera, permitiendo que las partículas que componían esta doble hélice se esparcieran por los alrededores mientras el aura del ejército se intensificaba en una muesca. Unos segundos después, Chong hizo circular la energía dentro de su cuerpo y luego la esparció hacia los alrededores, solidificando el aura que tenía cada miembro. Imperium Orbis. Tenfold Power. Al gritar esta frase, Chong dejó escapar un largo suspiro de alivio, pensando que la brecha de fuerza entre su ejército y la Tempest Branch Alliance se había reducido, aunque sea solo un poco. Tal como lo dijo antes de comenzar la tercera fase del código Omega, decidió comenzar el código Beta primero, enviando un hilo de energía hacia Chungus con el mensaje: Chungus, ¿puedes ir al círculo mágico que hiciste y esperar mi señal? Code Beta es solo un nombre elegante que inventé para el hechizo de gran restricción que tienes. Aunque la solicitud fue repentina, Chungus decidió que probablemente sería mejor para él mantenerse alejado de la guerra de todos modos. A pesar de que Chong lo contrató para luchar en esta guerra, preferiría mantenerse a salvo de daños en lugar de estar plagado de heridas por todas partes. Bien entonces. Solo envía un hilo de energía una vez que quieras que active el hechizo, ¿de acuerdo? MHM. Y con eso, después de que Chong accedió a la solicitud de Chungus, Chungus se dio la vuelta y comenzó a saltar hacia donde estaba el círculo mágico que había hecho. Pasaron unos minutos sin que sucediera nada, lo que hizo que Chong pensara que la alianza probablemente se rendiría en la guerra hasta que... Anuncios de Put Future. Y pensé que llegaríamos aquí antes de que pudieran terminar de encenderse. A una distancia decente del ejército de Chong, una voz comenzó a hablar, lo que hizo que Chong mirara en la dirección de esta voz. No pudo evitar irradiar un aura de intención asesina mientras miraba a los tres inanimados que se acercaban gradualmente a donde estaba su ejército. Algunos miembros de Tempest Branch Alliance decidiendo acercarse por su propia voluntad. Debo aplaudirte por tu valentía. En el instante en que los tres inanimados llegaron frente al ejército de Chong, Chong no pudo evitar irradiar un aura altiva mientras hablaba de una manera un poco fría. Sorprendentemente, aunque habló de esta manera, el sentimiento que tenía internamente era muy diferente al exterior. ¿Qué demonios? El aura que irradian supera con creces el aura que irradian los inanimados de mi ejército. Ahora que lo pienso, el aura que están irradiando es extremadamente cercana a la intensidad de Orel. ¿Es esta la carta de triunfo de la alianza? ¿Por qué aplaudirnos por nuestra valentía? En respuesta a las palabras de Chong, una escultura de madera resplandeciente respondió a su declaración, riendo levemente mientras agregaba: ¿No crees que deberías enojarte con nosotros por hacer que tus líderes de 6 divisiones mueran por tus patas? Oh, espera, eran solo las 5. Al escuchar la respuesta de uno de los inanimados, Chong no pudo evitar apretar los dientes con ira, riendo fríamente mientras gritaba: «Oh. Así que ustedes tres fueron los que me obligaron a suicidarme, miembros importantes de mi ejército». No. En respuesta, la escultura de madera brillante avanzó un poco. Luego respondió: «Eso fue todo mío». En ese instante, la expresión en el rostro de Chong, así como la emoción que sentía por dentro, se habían vuelto similares. Inmensa rabia. ¿Por qué tú? Justo cuando Chong estaba a punto de golpear la escultura de madera brillante con su pata delantera, un aura que excedía ligeramente el aura radiada por los tres inanimados no pudo evitar que se detuviera en el lugar, mirando de dónde había venido la nueva aura. En el momento en que miró, dijo: «¿Vas a detenerme, Errelia?». Frente a su campo de visión había una rama cubierta hasta el borde con tallas rojas, que irradiaba un aura que no perdía con las auras irradiadas por los tres inanimados que habían venido antes que ella. Por supuesto, este no era otro que Errelia. Ella respondió a la pregunta de Chong diciendo: «Tengo todas las razones para hacerlo. Él es el vicelíder de mi alianza, después de todo».
Después de eso, miró la escultura de madera brillante con un aura de inmensa confianza antes de decir: Aurus, ya que me has mostrado todo tu poder. ¿Qué tal si te muestro todo el poder de la alianza? Artes sanguíneas prohibidas. Encarnación del espíritu carmesí. Wash. Wash. En ese instante, el aura radiada por Erellia se había intensificado decenas de veces en un instante, empequeñeciendo las auras radiadas por Aurus, Fenrir y Charissa, que eran los tres inanimados que vinieron antes que ella. Unos segundos más tarde, el aura que rodeaba a Erellia adquirió un tono carmesí mientras su cuerpo se transformaba gradualmente en una forma humanoide. En respuesta a este hecho, Aurus solo tenía una cosa que decir: Dios mío. Mientras ocurría la guerra de Tempest Cliff, una grieta se había abierto abruptamente en el límite de Tempest Cliff. Wash. No mucho después, un mosquito del tamaño de una gran araña había salido de esta grieta, mirando a su alrededor con una expresión curiosa pero confundida. Después de mirar a su alrededor, no pudo evitar murmurar para sí mismo: ¿Eh? Este lugar realmente no se ajusta al sentimiento de la herencia de un cultivador. ¿Es esta en serio la herencia de ese cultivador aislado? Justo cuando estaba a punto de seguir adelante y deambular por todo el acantilado de la tempestad, sus sentidos no pudieron evitar captar múltiples auras débiles pero intensas que chocaban con otra, haciéndolo irradiar un aura de curiosidad mientras comenzaba a batir sus alas hacia las auras. ¿Es este en serio el lugar de la herencia de un cultivador? Por las auras que estoy sintiendo, siento que ese no es el caso. Sin embargo, es un poco emocionante. Capítulo 180. Espíritu carmesí, espíritu infernal. Mientras Shiroana y Nyx estaban en la pagoda de la tríada divina informando sobre la marca del demonio a los portadores del veredicto inmortal, una diosa había cambiado de opinión en cierta parte del plano celestial. Un pecado primordial, esta diosa no pudo evitar murmurar mientras miraba el orbe que flotaba frente a ella, repasando los nuevos recuerdos que habían entrado en su mente mientras su clon se encontraba actualmente en la pagoda de la tríada divina. De hecho, esta diosa no era otra que Kuroana. Actualmente estaba pensando en lo que podría cambiar en el destino de Aurus después de descubrir esta nueva información. Solo luchamos contra un pecado unificado en ese entonces, y eso solo fue suficiente para destruir una gran parte del plano celestial donde residían los dioses menores. Si el pecado que conduce esta vez es un pecado primordial, entonces... Mientras continuaba pensando en ello más profundamente, no pudo evitar morderse los labios mientras seguía observando lo que sucedía en el orbe. Actualmente, la imagen en el orbe era de Aurus y los otros inanimados a su alrededor atrapados dentro de una sala aislada. Unos segundos después, Aurus había mostrado una fuerza que superaba con creces su nivel de existencia mientras una aura única y tiránica rodeaba su cuerpo. Sorprendentemente, este movimiento que Aurus había hecho le dio una nueva opción para tomar en cuenta, lo que parecía ser el mejor curso de acción para ella con la información que había recibido últimamente. Unos segundos más tarde, Kuroana formuló un plan en su mente que mejoraría la fuerza de Aurus en el futuro, lo que a su vez aumentaría su fuerza en el futuro también. Después de solidificar este plan, rápidamente le pidió a los dioses y diosas que controlaban las leyes que necesitaba para el plan que le permitieran controlar una pequeña parte de él durante un cierto período de tiempo. Afortunadamente, los otros dioses y diosas no tardaron mucho en acceder a su pedido, con Kuroana gesticulando con las manos unos segundos después cuando hilos de energía con varios colores comenzaron a manifestarse alrededor de su cuerpo. Como era de esperar, las leyes a las que obtuvo acceso temporalmente giraban en torno al destino. Veamos, en ese entonces, estaba persiguiendo el pináculo de la velocidad, murmuró Kuroana mientras comenzaba a fusionar algunos de los hilos de energía en hilos condensados, con las leyes dentro de ellos fusionándose como uno. Dado que el plano celestial se enfrenta a un pecado primordial esta vez, sería mejor que el arma fuera excelente en todas las áreas, posiblemente persiguiendo el pináculo de todo. Velocidad, destrucción, defensa y flexibilidad. Sí, eso podría funcionar. Wash. Wash. No mucho después, envió algunos hilos de energía condensada hacia el orbe frente a ella, cambiando bastante la atmósfera dentro del orbe. Kuroana observó lo que sucedió en el orbe por un tiempo, dejando escapar una sonrisa después de ver que Aurus usó un hechizo de portal para dejarlos escapar del salón aislado en el que se encontraban antes de seguir adelante y controlar a su clon para destruir la barrera e infligir presión psicológica sobre el enemigo contra el que estaban luchando. Solo lo retrasaré por un poco más de tiempo. Haré que gane esta guerra por ahora. Kuroana luego envió algunas hebras de energía condensada más, todas de color plateado.
Después de ser absorbida por el orbe, usó su control temporal sobre la ley del destino para verificar el destino que encontraría Aurus a lo largo de la línea, satisfecha con el hecho de que pudo atraer a un ser vivo de otro mundo. También estaba contenta con el hecho de que el ser que había convocado no era demasiado poderoso, considerando que era la entidad más poderosa de la guerra. Luego manifestó algunos hilos más de energía, colocando un dedo debajo de su barbilla mientras reflexionaba sobre qué tipo de destino tendría que enfrentar Aurus para convertirse en el arma evolutiva más poderosa en el grado más bajo posible. Acercó el orbe a ella, gesticulando con las manos aquí y allá mientras se desplazaba por el mundo de Erudinia, buscando la situación perfecta que haría precisamente eso. Afortunadamente para ella, notó que un aura de múltiples ondas que chocaban entre sí irradiaba desde cierto reino no muy lejos de donde estaba Aurus, lo que hizo que Kurohana sonriera levemente mientras murmuraba. Aunque sería mejor si ese cierto reino capturara a Aurus, sigue siendo un reino de otro continente. Elegiré este reino por conveniencia. Por otra parte, podría refinarlo una vez que se convierta en un arma, no es realmente un problema para mí. Solo tengo que esforzarme un poco más, eso es todo. Por otra parte, ¿una guerra por el trono o? Parece que hay otro ser que tiene un sistema perfecto en el reino. En ese momento, Kurohana no pudo evitar lamerse los labios antes de decir, interesante. Wash. Wash. Y con eso, envió todos los hilos que flotaban a su alrededor hacia el orbe, cambiando muchas cosas en el mundo de Erudinia, todos los elementos que tenían algo que ver con Aurus. Usando su control temporal sobre la ley del destino una vez más para ver el destino de Aurus, asintió contenta y sonrió levemente después de descubrir que el cambio que trajo al sistema de Aurus también sucedería a lo largo de la línea. Aunque Kurohana sabía que este cambio debilitaría a Aurus a corto plazo, a largo plazo, esto le permitiría a Aurus, bueno, más bien, a su clon, volverse increíblemente fuerte entre seres del mismo nivel antes de alcanzar el nivel de existencia de la divinidad. Dejando escapar un suspiro de alivio después de asegurarse de que todas sus manipulaciones fueran correctas, luego relajó su cuerpo en la silla en la que estaba sentada, moviendo la imagen en el orbe de regreso al Tempest Cliff, con la imagen en el orbe siendo Aurus rompiendo la barrera que los aislaba hace un tiempo con su clon. Con eso, Kurohana no pudo evitar sonreír mientras murmuraba. Afinidad, sistema y producción. Esos cambios seguramente son más que suficientes para darle un gran impulso a la fuerza de Aurus, agregó poco después antes de reflexionar sobre algo. No le tomó mucho tiempo terminar de reflexionar, y murmuró una vez más. Una vez que Shirohana regrese, probablemente iré a visitar a Misa. Anuncios de Put Future. Debería agregar el poder de purificación en Aurus. Combínalo con esa habilidad y realmente será considerado como mi obra maestra. XXXX continente, Tempest Cliff, un poco lejos de la base de Tempest Branch Alliance. Wash. Wash. Dios mío. Aurus no podía creer lo que le estaba pasando a Erelia. Incluso Chonk, que estaba en el ejército contrario, no esperaba que esto sucediera también, con la boca abierta ante la transformación de Erelia. Por otra parte, casi todos en el ejército contrario no pudieron evitar tener auras de conmoción que irradiaban a su alrededor, excepto Orel. Uf. Orel no pudo evitar dejar escapar un suspiro interior de alivio después de ver que la voluntad de lucha de Erelia todavía estaba en su apogeo. No solo eso, Aurus, quien vino antes que Erelia, también irradió una intensa voluntad de pelear, haciéndolo sentir más a gusto. Sin embargo, no pudo evitar asombrarse mientras miraba a Erelia activar artes sanguíneas prohibidas. Encarnación del espíritu carmesí, recordando la vez anterior que ella había activado esta habilidad, que estableció su lugar como líder de la alianza de la rama de la tempestad. En ese entonces, solo le dispararon algunas habilidades, y eso fue suficiente para que ella enviara a todos los miembros del nivel de pilar a volar con un solo movimiento. Mientras Orello observaba la transformación de Erelia, no pudo evitar comparar el aura de la Erelia actual y la Erelia del pasado. ¿Cuántas habilidades le dispararon antes de la transformación? Estoy bastante seguro de que estaría al mismo nivel que yo, no. Incluso podría estar en un nivel superior al mío. Oye. Justo cuando Orello estaba a punto de caer en una madriguera de niveles de potencia, una voz familiar resonó en su mente, lo que lo llevó a mirar la escultura de madera brillante cerca de Chonk. ¿Qué pasa, Auro? Mientras respondía a la llamada de Aurus, Orello no pudo evitar mirarlo con gratitud mientras le preguntaba.
Tengo la fuerte sensación de que la transformación de Erlia eliminaría a todos los inanimados de tu ejército, dejándote a ti y a Chong como los sobrevivientes restantes de su ataque, respondió Aurus a sus palabras, con Orell consternado por dentro. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, Aurus continuó hablando a través de su conexión y dijo. En otras palabras, eso convertiría a Erlia en el objetivo de la ira de Chong. Ahora, no queremos que eso suceda, ¿verdad? Y con eso, también me estaré transformando. Al escuchar la declaración de Aurus, Orell se quedó sin palabras, sin saber qué decir. Aurus revelando el hecho de que podía transformarse como Erlia fue un gran shock para él, y la única sílaba que pudo pronunciar en respuesta fue, ¿eh? Ignorando el estado de estupefacción de Orell, Aurus continuó difundiendo sus planes a Orell, diciéndole. Antes de que me transforme, le diré a Erlia que solo ataque a la mitad del ejército mientras ella me deja la otra mitad, dejando a Chong sin más opción que atacarnos al mismo tiempo. También le contaré a Erlia sobre la segunda fase de este plan después de que termine de transformarme. En otras palabras, prepárate para ser atacado por mí o por Erlia. No queremos revelar la idea de que en realidad estás de nuestro lado, ¿verdad? Aunque Orell se quedó sin palabras, finalmente pudo procesar las palabras de Aurus y respondió. Ah. Entendido. ¿Significa eso que tengo que atacarlos a ustedes dos también? Por supuesto. Aurus dijo en un tono ligeramente emocionado. No te preocupes de que nos lastimen tus ataques. Erlia tiene sus formas únicas de sobrevivir a un ataque de este tipo, mientras que yo también tengo mis formas únicas. Solo concéntrate en continuar con la ilusión de que eres el sirviente real de Chong que luchará hasta el final. Bueno. Con la última respuesta de Orell, Erlia finalmente había terminado de transformarse, tomando la apariencia de una mujer humanoide que estaba hecha de energía de color rojo carmesí. En realidad, tal ser solo podría existir en lugares que tuvieran una intensa concentración de energía sanguínea. Estos seres solo eran conocidos como Crimson Spirits. Ra-ara. Erlia dejó escapar un grito en su forma Crimson Spirit, infundiendo mayor miedo en los inanimados del ejército de Chong mientras Chong se sentía intimidado por el grito. Luego comenzó a caminar más cerca del ejército de Chong, con la intención de absorber la vitalidad de todos los inanimados del ejército contrario, lo que le permitiría tener más posibilidades de ganar contra Chong. Desafortunadamente para ella, justo cuando estaba a punto de continuar caminando, una voz resonó en su mente, incitándola a detenerse en seco, dejando a Chong con una expresión confusa. Erlia, ¿puedes oírme? Esta voz no era otra que la de Aurus, preguntándose si Erlia había perdido la cabeza después de transformarse. Afortunadamente para él, Erlia respondió sin una pizca de volverse loco, diciendo, MHM. Solo mantengo la fachada de que me he vuelto loco. Sin embargo, lo has roto. En respuesta, Aurus dejó escapar una risa incómoda mientras reflexionaba sobre cómo iba a expresar lo que tenía en mente. Unos segundos después, dijo, me disculpo por eso entonces. De todos modos, ¿puedo obligarte a atacar a la mitad de los inanimados del ejército de Chong? Además, muévete mientras hablamos. Ah, bien. Después de escuchar el oportuno recordatorio de Aurus, Erlia comenzó a acercarse al ejército contrario de manera imponente, dando a los inanimados la sensación de que no podían escapar de sus garras. Mientras esto sucedía, reflexionó sobre las palabras de Aurus y respondió, aunque la cantidad de poder que podría obtener sería menor, creo que puedo hacerlo. De todos modos, ¿para qué? Atacaré a la mitad restante para que Chong no tenga más remedio que atacarnos a los dos al mismo tiempo, respondió Aurus a su pregunta antes de agregar. Antes de que me preguntes que no tendría suficiente defensa para resistir sus ataques, usaré un ataque de fusión para tomar la misma forma que tú. ¿Usted puede hacer eso? Erlia estaba un poco desconcertada, reflexionando sobre las posibles cosas que podrían suceder a lo largo de la línea mientras agitaba uno de sus brazos en el aire, manifestando unos cuantos zarcillos gruesos de color rojo sangre que se dirigían hacia unos pocos inanimados. Por supuesto, debido al miedo que ella les había inculcado, los inanimados tenían demasiado miedo de moverse, por lo que parecía que no tenían más remedio que ser golpeados por los zarcillos de color rojo sangre, con los zarcillos absorbiendo todo su poder, aumentando ligeramente la intensidad del aura de Erlia en el proceso. Anuncios de Put Future. Sí, respondió Aurus a sus palabras antes de enviar un mensaje tanto a Fenrir como a Charissa, quienes estuvieron detrás de él todo este tiempo. Los dos no tardaron mucho en posicionarse a ambos lados de Aurus, y Aurus miró a Chong mientras esto sucedía.
Sintió una energía ligeramente maliciosa proveniente de Chonk, lo que lo llevó a decirle a Erelia. Además, ten cuidado con Chonk. Estoy bastante seguro de que todavía tiene trucos bajo la manga. Entiendo. Después de que Erelia respondió a las palabras de Aurus, la conexión entre los dos se cortó, y la velocidad de Erelia aumentó un poco mientras agitaba ambos brazos al mismo tiempo, permitiéndole atacar a más inanimados a la vez. Sorprendentemente, a pesar de que Chonk estaba viendo morir a sus hombres frente a él, no tomó represalias en absoluto. Al darse cuenta de esto, Aurus tuvo la sensación de que algo malo les sucedería a él y a Erelia tarde o temprano. Sin embargo, esto no le impidió continuar con su plan, enviando mensajes tanto a Fenrir como a Charissa al mismo tiempo que les decía: canten para la quinta habilidad. Charissa, tú empieza. En lugar de responder a las órdenes de su maestra, Charissa se apresuró a recitar el encantamiento de la quinta habilidad y dijo: como el origen de los Ignis, me convertiré en el cuerpo que ejerce una destrucción sin fin, arrasando todo con las llamas del reino infernal como el gran ser. No mucho después, Fenrir siguió las palabras de Charissa y dijo: como el origen del Zephyr, me convertiré en los miembros del cuerpo del reino infernal, permitiendo que el gran ser muestre la fuerza intrépida y la agilidad del reino infernal. Y finalmente, Aurus comenzó su parte del canto mientras miraba a Chonk, quien aún no había hecho ningún movimiento después de que Erelia matara una cuarta parte de su ejército. Aunque el sentimiento ominoso que sintió de Chonk se había intensificado, continuó con su canto, diciendo: como el origen del anima, me convertiré en la fuerza impulsora del cuerpo del reino infernal, permitiendo que el gran ser ejerza el poder soberbio del caos con cada movimiento. Sacrificamos nuestros cuerpos al reino infernal. Que el caos y la destrucción que se originan en el reino infernal empañen este mismo mundo en el que vivimos. En el instante en que los tres dijeron esta declaración al mismo tiempo, los tres se transformaron instantáneamente en gotas de energía, fusionándose como uno mientras tomaban una forma humanoide. Unos segundos más tarde, esta energía con forma humanoide se había solidificado, irradiando la energía de las llamas, los vientos y el vacío al mismo tiempo. Forma de Ignis Zephyr Anima. Quinto arte divino. Manifestación del espíritu infernal. Wosh. Wosh. Sin dudarlo, Aurus, que controlaba la mayoría del espíritu infernal en el que se habían transformado, corrió hacia el otro lado del ejército contrario, levantando su brazo derecho mientras manifestaba múltiples llamas anaranjadas cubiertas de remolinos verdes a su alrededor. No mucho después, agitó su brazo derecho, enviando las llamas anaranjadas hacia los inanimados mientras incineraba sus cuerpos en cuestión de un instante. Y con eso, dos pseudo-animados, un espíritu carmesí y un espíritu infernal, comenzaron a causar estragos en el ejército de Chonk, matando a los inanimados que formaban parte del ejército de Chonk uno por uno a medida que se fortalecían gradualmente con el tiempo. Mientras tanto, Chonk estaba mirando cuántos miembros de su ejército quedaban, murmurando para sí mismo: solo un poco más. En este momento, había descartado la idea de continuar con la tercera fase de Code Omega ya que la tercera fase finalmente dependía de la cantidad de miembros inanimados que tenía. Pero como los dos pseudo-animados, que hace un tiempo eran solo inanimados, estaban causando estragos en su ejército, decidió luchar con todo su poder, después de debilitarlos, por supuesto. Wosh. Wosh. Eventualmente, todos los inanimados en su ejército habían sido destruidos por Crimson Espíritu Infernal Spirit, y los miembros restantes de su ejército eran él, Orella y Chungus. Normalmente, un comandante de tal ejército se rendiría al ejército contrario, ya que sabían que era casi imposible que regresaran. Pero dado que Chonk era un animado de rango 1, todavía tenía la sensación de que podía hacer lo imposible. El espíritu carmesí y el espíritu infernal miraron a Chonk con expresiones de inmensa arrogancia y orgullo, y el espíritu infernal dijo con voz ronca: solo te quedan 2 miembros, Chonk. Hemos ganado esta guerra. Renuncia a tus sueños de gobernar Tempest Cliff. Jejeje. En respuesta, Chonk comenzó a reírse, lo que gradualmente se intensificó hasta convertirse en una carcajada, antes de convertirse en una carcajada maníaca. Luego miró a los dos pseudo-animados frente a él con una expresión de arrogancia propia, diciendo: ¿estás realmente seguro de que tu alianza ha ganado la guerra? ¿Qué quieres decir con eso? Esta vez, fue Crimson Spirit quien habló. Luego agregó: no te engañes, Chonk. Has perdido casi todo tu poder de combate. Solo ríndete. Tú deseas. Chonk gritó en respuesta a las palabras del Crimson Spirit antes de agregar: Chungus, activa el círculo mágico. Wosh.
En un instante, se creó una gran área que envolvía a Chonk, Orell, Aurus y Erellia, y tanto Aurus como Erellia sintieron que su poder de combate se había debilitado considerablemente. Al darse cuenta de esto, el espíritu infernal no pudo evitar mirar a Chonk con ira mientras gritaba. Chonk. ¿Qué lo hiciste a nuestros cuerpos? Código beta. Gran restricción, respondió Chonk a las palabras del espíritu infernal, dejando escapar una risita antes de agregar. Una situación bastante perfecta, ¿no crees? 2 seres de la Alianza y 2 seres de mi ejército. 2 contra 2. Ya que ustedes dos me han mostrado todo su poder, demostremos todo nuestro poder también. Zephyr Lupus Overdrive. Capítulo 181. Mentiras y engaños. Zephyr Lupus Overdrive. Chonk gritó después de activar gran restricción, irradiando un aura de intenso orgullo y confianza mientras lo hacía. Wash. Wash. No mucho después, el pelaje de Chonk comenzó a brillar con un verde tenue, cuando las partículas de energía eólica dentro de un cierto radio a su alrededor comenzaron a congregarse, transformándose en partículas tangibles a medida que avanzaban hacia el pelaje de Chonk, pegándose a su pelaje antes de endurecerse, transformándose en una armadura que protegía la mayor parte de su cuerpo. Sorprendentemente, esta armadura intensificó el aura que Chonk estaba irradiando por algunas muescas, haciendo que Aurus y Erellia, quienes ya se habían transformado en pseudo-animados, sintieran una leve sensación de miedo cada vez que miraban su cuerpo. Por supuesto, reprimieron estos sentimientos tanto como les fue posible, recordando que Chonk era la única barrera que obstaculizaba la paz en Tempest Cliff. Temedme, debiluchos. Chonk dijo con una expresión altiva en su rostro. Esta armadura me ha permitido luchar contra animates de rango 2 sin perder. Mientras escuchaba a Chonk, Aurus pensó que se había convertido en uno de esos molestos personajes de las novelas que solía leer en ese entonces. A partir del presente, Chonk resonó seriamente con los personajes que explicaron cada movimiento que estaban haciendo en su mente. Aunque Aurus lo encontró molesto, esta era una oportunidad para que descubrieran las complejidades del hechizo Gran Restricción. Parlotear no te llevará a ninguna parte, dijo con altivez Aurus, que actualmente estaba controlando al espíritu infernal, mientras cargaba hacia Orell con el puño derecho cerrado. No mucho después, llamas doradas comenzaron a manifestarse alrededor del puño, dando la idea de que Aurus iba a usar el poder del sol para incinerar a Orell hasta la muerte. Por otro lado, Orell vio que este ataque venía hacia él, lo que lo congeló de miedo porque sabía que este ataque sin duda lo mataría de un solo golpe. Afortunadamente para él, justo cuando el ataque estaba a punto de golpearlo, una ráfaga de viento envolvió apresuradamente a Orell, enviándolo unos metros hacia atrás mientras un ser tomaba su lugar, golpeando con su pata en represalia. Wash. Estallido. En el mismo instante en que los ataques chocaron, se produjo una fuerte explosión, y uno de los dos seres salió volando por decenas de metros. Erellia, que actualmente era un espíritu carmesí, observó cómo se desarrollaba esta escena desde cierta distancia, con la boca abierta porque no podía creer la diferencia que tenían los dos en términos de fuerza. ¡Ga! Se escuchó un fuerte grito mientras estaba acompañado por el sonido de algo golpeando el suelo. No mucho después, se escucharon los sonidos de silbidos de dolor cuando el ser que fue enviado a volar se puso de pie y miró al que tomó represalias contra su ataque. No te atrevas a usar trucos encubiertos frente a nosotros, Chonk. Como era de esperar, el que salió volando fue el espíritu infernal, que irradiaba un aura intensa de ira mientras miraba a Chonk desde lejos, quien actualmente estaba eufórico por el aumento de fuerza que Zephyr Lupus Overdrive le había dado. En realidad, Chonk no tenía idea de cuánto aumento le daría la habilidad, diciendo esas palabras para infligir un poco de presión psicológica en los dos. Al escuchar lo que gritó el espíritu infernal, Chonk no pudo evitar reírse y respondió. Todo vale en la guerra. Wash. Mientras Chonk se reía, Crimson Spirit decidió hacer un movimiento, reduciendo la brecha entre ellos en un instante cuando múltiples zarcillos de color rojo sangre comenzaron a manifestarse por todo su cuerpo. Luego manipuló estos zarcillos para atacar erráticamente mientras respondía a la declaración de Chonk, diciendo. En la guerra todo vale. Lluvia carmesí. Estallido. 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 En ese instante, varios zarcillos de color rojo sangre intentaron atravesar el cuerpo de Chonk, creando un sonido similar al de una ametralladora disparando. Desafortunadamente, justo cuando Crimson Spirit pensó que su ataque había funcionado, Chonk sonrió cuando la armadura de su cuerpo brilló, una ola de partículas de energía eólica se irradió hacia afuera poco después. Auge. Gu.
Al igual que el espíritu infernal de antes, el espíritu carmesí salió volando por decenas de metros cuando los zarcillos de color rojo sangre que se habían manifestado por todo su cuerpo comenzaron a desintegrarse mientras caía al suelo con un ruido sordo. Mirando los resultados de los ataques de los dos pseudo-animados, Chong no pudo evitar reírse a carcajadas una vez más mientras gritaba. Inútil. Increíblemente inútil. A menos que elimines gran restricción, tus ataques serán inútiles frente a mí, Chong. Mientras Chong continuaba riéndose como un maníaco, Orell, quien fue movido por Chong a una distancia segura hace un rato, no pudo evitar mirar al Crimson and Infernal Spirit con preocupación. Justo cuando estaba a punto de enviar un mensaje a Aurus mientras se preguntaba si estaba a salvo, una voz familiar resonó en su mente, diciendo: No te preocupes por nosotros. Estamos bien. Aunque no lo parece. Orell no pudo evitar responder con una pizca de preocupación. Anuncios de Put Future. Confía en mí, Orell. Estamos bien, respondió la voz no mucho después. Por supuesto, esta voz provino nada menos que de Aurus. Después de decir eso, le preguntó a Orell. Creo que estoy tentando a mi suerte aquí, pero ¿sabes algo sobre el hechizo gran restricción que usó Chong? Dejando escapar un suave suspiro de decepción, Orell respondió. Desafortunadamente, Chong me mantuvo al tanto de este asunto. ¿Debería preguntarle al respecto? No, no lo hagas, respondió Aurus a la sugerencia de Orell con desacuerdo antes de agregar. Simplemente, Chong sospecharía aún más de ti. Haremos todo lo posible para obtener información de él. Por lo que parece, se está emborrachando de poder después de activar esa habilidad suya. ¿Qué debería hacer entonces? Dado que Orell no podía preguntarle a Chong sobre el hechizo gran restricción, se preguntó cómo podría ayudar a los dos a obtener la información que necesitaban. Mientras Aurus reflexionaba, ya se había movido hacia donde había aterrizado Erellia. Los dos hablaron sobre algunas cosas a través de hilos de energía, asegurándose de estar encubiertos mientras lo hacían. Eventualmente, Aurus y Erellia terminaron de hablar, y Aurus envió una respuesta a Orell poco después. Intenta que Chong no luche tanto como sea posible ya que somos más o menos impotentes contra un animado. Más aún con el hechizo activado. En otras palabras, ofrécete como voluntario para luchar contra nosotros ya que estamos bajo el hechizo gran restricción. Asegúrate de usar todos tus beneficios para reducir las sospechas, a menos que él te diga que no los uses. Está bien entonces, Orell accedió a la petición de Aurus, abriéndose paso lentamente hacia Chong, quien todavía estaba saboreando la sensación de fuerza que fluía por todo su cuerpo. Por otro lado, Erellia y Aurus observaron los movimientos de Orell, y Erellia le preguntó a Aurus. ¿Crees que esto funcionará? Con suerte, respondió Aurus a la pregunta de Erellia. Luego agregó. Sin embargo, acerquémonos a Chong. Tenemos que asegurarnos de que Chong no tenga más remedio que dejar que Orell luche en su lugar. Después de responder a las palabras de Aurus, los dos comenzaron a acercarse a Chong, irradiando un aura imponente en el camino. Por supuesto, el aura que irradiaban no pasó desapercibida, con Chong volviendo de su sesión de saboreo cuando notó que los dos estaban a solo unos metros de ellos. Desafortunadamente para Chong, justo cuando estaba a punto de avanzar y cargar contra ellos con un golpe de sus patas para aumentar la ventaja de su lado, se le envió un hilo de energía, lo que lo llevó a mirar al pseudo animado que había aparecido a su lado. Por supuesto, este pseudo animado no era otro que Orell. Maestro, ¿me permitiría luchar contra estos pseudo-animados falsos? Esto era lo que contenía el hilo de energía, el hilo que hizo que Chong mirara a Orell. Justo cuando Orell sintió que Chong estaba a punto de decir que no, Orell siguió con otro hilo de energía y dijo, Maestro, ¿no sería mejor para mí agotar su energía para que no puedan tomar represalias contra sus ataques? No solo eso, sino que también tengo la sensación de que el maestro no quiere desperdiciar demasiada energía en esta guerra. Chong reflexionó un poco sobre las palabras de Orell, con algunas de las palabras resonando con él. Afortunadamente para Orell, Chong aceptó su sugerencia y envió un hilo de energía que decía, bueno, no te equivocas. Si crees que puedes llamar a matarlos, entonces mátalos. Si no, agota su energía tanto como sea posible. Chong luego envió otro hilo de energía como continuación de la declaración anterior, diciendo, por supuesto, nunca los subestimes aunque estén bajo el hechizo gran restricción. A pesar de que su poder de combate se ha debilitado considerablemente, aún causaron un poco de daño a la armadura que llevó puesta. Mientras accedía a la petición de su sirviente, Chong se rió a carcajadas para atraer la atención de Aurus y Erellia, gritando.
Será mejor que estés agradecido de que Orei vaya a atacar en mi lugar. Oh cierto, ¿no era él parte de tu alianza en ese entonces? Piensa en esto como una reunión entonces. Un reencuentro donde el único recuerdo que harás será la desesperación. Wash. No mucho después de pronunciar esas palabras, Chong se adelantó y rápidamente se alejó de los tres, cerrando los ojos mientras un aura siniestra irradiaba gradualmente de su cuerpo. Por otro lado, Orei miró a Erelia y Aurus con un aura de intenciones maliciosas rodeándolo. Ascensión de maná. Voluntad del maná de la naturaleza. Uno con maná. Wash. Wash. En un instante, el aura que irradiaba Orei había superado fácilmente el aura que irradiaban Erelia y Aurus, y él se rió de una manera ligeramente malévola antes de decir: Erelia. Auro. Es muy agradable verte de nuevo. Pensar que has desertado de la alianza para ayudar a un ser tan tiránico. Erelia fue la primera en responder a las palabras de Orei, su tono tenía un dejo de desdén. ¿Estás satisfecho con la elección que has hecho? ¿Por qué no lo estaría? El maestro es mucho más poderoso que tú, líder de la alianza, respondió Orei a la pregunta de Erelia con un toque de tono burlón al final. Esta es una despedida para ustedes dos. Después de decir lo que tenía que decir, una bola de luz plateada se manifestó sobre la cabeza de Orei, aumentando gradualmente de tamaño a medida que el aura que emanaba se intensificaba junto con el aumento de tamaño. Tanto Erelia como Aurus no pudieron evitar mirar la bola plateada con miedo, con Aurus expresando su miedo en un tono serio. ¿En serio vas a matarnos a los dos? Como dije antes, ¿por qué no lo haría? Orei se rió malvadamente cuando la bola plateada se hizo más grande. Ustedes dos están debilitados por el hechizo Gran Restricción. Al matarlos a ustedes dos, esto le permitiría a la maestra matar fácilmente a los otros miembros de la alianza y gobernar verdaderamente el acantilado de la tempestad. Al escuchar lo que decía Orei, Chong, que estaba haciendo circular el aura siniestra que se había manifestado hace un tiempo alrededor de su cuerpo, no pudo evitar reírse malévolamente cuando dijo: como se esperaba de mi leal sirviente. Luego miró a los dos, que pensó que estaban a punto de morir bajo sus manos o las de Orei, y se burló cuando dijo: dado que ustedes dos podrían morir a manos de su antiguo miembro de la alianza, siendo mi ataque el último clavo en el ataúd, ¿qué tal si los ilumino sobre el hechizo que los ha llevado a sus muertes prematuras? Anuncios de Put Future. Con una sonrisa altiva en su rostro, dijo: aunque dije que antes era un 2v2, en realidad es un 2v3. Luego continuó: el hechizo Gran Restricción está siendo controlado conscientemente por otro miembro del ejército, que está en el nivel de existencia animado. Podrías seguir adelante e intentar disipar el hechizo Gran Restricción, pero seguramente morirías bajo sus manos antes de que puedas hacerlo. Chong agregó antes de reírse una vez más, pensando que su ejército finalmente había ganado. Por otro lado, Erelia, Aurus y Orei no pudieron evitar mirarse con expresiones de incredulidad. Demasiado fácil, todos dejaron escapar un suspiro poco después mientras murmuraban al mismo tiempo. No pudieron evitar preguntarse si algo andaba mal con el cerebro de Chong. Sin embargo, los tres continuaron con su fachada, con Orei gritando: prepárense para morir. Canus excidio. Vaya. En ese instante, la bola plateada sobre la cabeza de Orei se había transformado en un gran rayo, apuntando tanto a Erelia como a Aurus. Debido a la distancia entre los tres, los cuerpos de Aurus y Erelia quedaron completamente cubiertos por el rayo. Pero en contra de las expectativas de Chong de que los dos morirían, aunque parecía que el rayo los mataría a los dos habían conjurado barreras frente a ellos, emitiendo una expresión de que todavía estaban luchando hasta el amargo final. Gr. Aurus gruñó para mantener la fachada de que estaban en desventaja antes de gritar: nosotros, nunca nos rendiremos. Soñar en. Orei respondió a las palabras de Aurus antes de decir: eventualmente agotarás tu energía y morirás bajo mi rayo. El maestro ni siquiera necesitaría hacer un movimiento. Mientras Orei decía esto, Aurus le envió un mensaje a través de su conexión, preguntándole: ¿podrías enfocar la fuerza del rayo hacia mí por un momento? Usaré la fuerza del rayo para volar hacia la base de la alianza. Por supuesto, voy a hacer que parezca que fui derrotado por el rayo, disipando mi transformación. Está bien. Aunque Orei no sabía la razón por la que Aurus quería que hiciera esto, lo hizo de todos modos, gritando palabras que en su mayoría giraban en torno al tema de la desesperación y la muerte mientras desviaba la mayor parte de la energía del rayo hacia Aurus. Mientras esto sucedía, Aurus continuó luchando como fachada mientras enviaba un mensaje a Erelia a través de sus sistemas.
Voy a disipar ese hechizo gran restricción, le dijo Aurus a Erellia a través de una conexión. ¿Es esa la razón por la que Orell enfocó el rayo hacia ti? Erellia no pudo evitar preguntar después de que Aurus le dijera lo que iba a hacer. Sí. Voy a parecer que he agotado toda mi energía, disipando mi transformación mientras uso mi carta de triunfo para ir y matar a ese otro miembro de su ejército. Aurus respondió a su pregunta antes de agregar. ¿Estás de acuerdo con que haga esto, verdad? Mientras permita que la pelea vuelva a estar en igualdad de condiciones, estoy bien con eso. Por otra parte, Chong podría atacar mientras no estás, así que te alertaré cuando lo haga, respondió Erellia a la pregunta de Aurus. No mucho después, agregó. Que no te atrapen. Trataré de no hacerlo. Después de responder al recordatorio de Erellia, Aurus redujo la fuerza de la barrera frente a él mientras gritaba. Yo, nunca, me rendiré. Solo muere ya. En respuesta a las palabras de Aurus, Orell concentró toda la fuerza del rayo hacia él mientras Aurus reducía la fuerza de su barrera a cero, permitiendo que el rayo rompiera la barrera cuando Aurus, que todavía era un espíritu infernal, fue enviado volando decenas de metros hacia la base de la alianza. ¡Ga! No. Aurus no pudo evitar gritar de dolor debido a la fuerza del rayo. Por supuesto, Aurus solo estaba gritando como una fachada mientras disipaba manualmente la transformación, enviándolo a él, a Fenrir y a Charissa volando hacia la base de la alianza con un ruido sordo. Chong, que miró esta situación desde lejos, no pudo evitar mirar a Orell bajo una nueva luz mientras murmuraba. Realmente es un sirviente capaz. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. ¿Están bien ustedes dos? En el instante en que los tres habían aterrizado algo cerca de la base de la alianza, Aurus volvió rápidamente a su posición normal y les preguntó a Fenrir y Charissa si estaban bien. Estoy bien, maestro. Fenrir fue el primero en responder desde que aterrizó sobre sus cuatro patas. Por otro lado, Charissa tardó un poco en responder cuando aterrizó en la misma posición que Aurus, y finalmente se levantó y dijo. Estoy un poco mareada. Afortunadamente, Charissa no tardó mucho en volver a la normalidad, volviendo a su exuberante yo en cuestión de segundos. Con Charissa finalmente recuperándose de la caída, Aurus los miró a los dos y dijo, los pondré de nuevo en el sistema una vez más. ¿Está bien con ustedes dos? No tienes que hacernos esta pregunta cada vez, maestro. Charissa respondió a la pregunta de Aurus antes de agregar, fuimos convocados para protegerte. No te preocupes por eso. Si tú lo dices, dijo Aurus antes de dejar escapar un suspiro, sintiéndose mal por lo que los dos tuvieron que soportar. Luego dijo, mientras ustedes dos están en el sistema, practiquen el encantamiento del arte prohibido. Tengo la sensación persistente de que esta guerra está llegando a su fin. Después de escuchar a ambos accediendo a su pedido, ordenó al sistema que mantuviera a los dos adentro mientras Aurus dejaba escapar un breve suspiro de alivio. Repasó el plan que tenía en mente, que había creado después de que Chong revelara la información sobre el hechizo Gran Restricción, antes de irradiar un aura de seriedad a su alrededor. Poco después, suprimió esta aura al mínimo, recordando que tenía que mantener la ilusión de que Orell lo había derrotado. Sin embargo, esto no impidió que se emocionara un poco por dentro, murmurando. Es hora de iniciar la operación que cambiará el rumbo a nuestro favor. Y con suerte, incluso terminar la guerra. Capítulo 182. Cambiando las mareas. Wash. Sin dudarlo, Aurus transfirió su control a su clon, quien aún estaba escondido entre los árboles no muy lejos de la entrada de la base de la alianza. En el mismo instante en que el control fue transferido al clon de Aurus, Argentum parpadeó un par de veces para acostumbrarse a la nueva perspectiva principal que tenía antes de ponerse de pie para estirarse un poco, adaptándose a la forma del cuerpo de su clon. Debería evolucionar seriamente mi cuerpo original al nivel animado lo más rápido posible, murmuró Argentum mientras calentaba su cuerpo para lo que iba a hacer, pensando en las múltiples cosas que podía hacer con dos cuerpos animados. Además de permitirme adaptarme fácilmente a la sensación de este cuerpo, también me permitiría tener múltiples identidades. Bueno, la última parte solo es útil si hago algo malo. No creo que cometa crímenes al nivel de Animate. Luego respiró hondo antes de enfocar su sentido de la visión hacia la perspectiva de arriba hacia abajo que obtuvo de las bolas del alma, recordando las palabras que Chong pronunció hace un momento. No pudo evitar pensar que si faltara uno de los elementos de hace un tiempo, una oportunidad como esta no habría aparecido, llevándolos a los dos a morir bajo las garras de Chong y, en última instancia, a la alianza después de ellos.
Si recuerdo las palabras de Chong correctamente, el hechizo Gran Restricción está siendo controlado por otro animado de su lado, que solo podría ser Chungus, el ser que Orei usó como chivo expiatorio para que la operación inversión tuviera éxito. Argentún repasó las palabras de Chong mientras pensaba en voz alta mientras manipulaba las bolas de alma para moverse hacia una altitud más alta antes de examinar toda el área para encontrar signos de un círculo mágico. Wash. Wash. Chungus es solo un animado de rango 0, lo que significa que podría matarlo con el hechizo más básico que tengo sin ningún problema, continuó Argentún pensando en voz alta mientras terminaba de escanear el área cerca de la base de la alianza con las bolas de alma. Al no encontrar ningún círculo mágico, movió las bolas de alma para escanear el área entre la base de la alianza y el territorio en el que residía el ejército de Chong antes de ir con todo. Por otra parte, no puedo evitar sentirme ansioso después de recordar lo que dijo Chong. Dado que Chong dijo que nosotros en nuestras formas pseudoanimadas moriríamos bajo las manos de Chungus, entonces Chungus podría tener algunas cartas de triunfo para salvar vidas que le permitirían escapar fácilmente de mi ataque. Con esto en mente, Argentún dejó escapar un suspiro de desesperación, pensando en qué hechizos tenía en ese momento que le permitirían no dejar escapar a Chungus de su ataque. Fue entonces cuando una chispa de inspiración brilló en su mente. A menos que, use Tempest Envoy. Timbre. Ordenando al sistema que mostrara la descripción de la habilidad de enviado de la tempestad frente a su campo de visión, Argentún se aseguró de que los efectos del hechizo le permitieran matar fácilmente a Chungus sin ningún problema. Enviado de la tempestad. Costo de PM. 5 PM. Hechizo de nivel 0 inclinado hacia el elemento viento. La variante más conocida de este hechizo es enviado del viento, que aumenta la velocidad y el daño de un solo hechizo en un 50% durante un breve período de tiempo. En cuanto a esta variante, lleva este efecto un nivel más alto, tomando prestado el poder de la naturaleza para mejorar la velocidad y el daño de cualquier hechizo lanzado en un cierto lapso de tiempo en un 100%, lo que permite que los hechizos de nivel inferior liberen el poder de un hechizo de nivel superior mientras usan menos maná en el proceso. Argentún no pudo evitar sonreír levemente después de leer la descripción de la habilidad una vez más, cerrando la pantalla poco después mientras movía las bolas de alma hacia el territorio en el que residía el ejército de Chong hace un tiempo. Mientras lo hacía, murmuró. La variante viento de la naturaleza de los hechizos de nivel 0 realmente es más poderosa que cualquiera de los hechizos de nivel 0 a los que tiene acceso mi cuerpo inanimado. Por otra parte, el poder de un hechizo también se basa en las estadísticas del usuario. Ah. Lo encontré. Finalmente, Argentún pudo encontrar el círculo mágico del que Chong habló hace un tiempo, situado a unas decenas de metros de donde residía el ejército. Manipulando las bolas de alma para reducir su altitud y poder tener una mejor vista de los alrededores del círculo mágico, Argentún imprimió la vista en su mente antes de inclinarla para que se ajustara a su perspectiva principal. No mucho después de eso, Argentún comenzó a correr hacia el área donde residía el círculo mágico a toda velocidad, asegurándose de no alertar a Chong de su presencia. La operación Turning the Tides ha comenzado oficialmente. Esperar. Mierda. No debería estar gritando. Anuncios de Put Future. Mientras Argentún se dirigía hacia el área donde residía el círculo mágico, así como Chungus, un mosquito del tamaño de una araña se había abierto camino hacia el área donde se podían ver claramente tres entidades con sus receptores espaciales, sintiendo claramente el aura que venía de los tres. Bastante interesante. Mirando el paisaje frente a él, no pudo evitar enfocarse en dos entidades que luchaban entre sí, ambas irradiando auras que fluctuaban en intensidad. A veces, sentiría que las auras que irradiaban de ellos eran tan débiles como simples insectos, mientras que otras veces, sentiría que las auras que irradiaban de ellos estaban muy cerca del aura que irradian los humanos normales. Si tuviera que medir su poder usando la estadística de constitución que tengo, en su punto más débil, estarían en 0,01, y en su punto más fuerte, alrededor de 0,6. Murmuró el mosquito mientras observaba a los dos continuar chocando habilidades, hipnotizado por la estética de sus habilidades. No mucho después, cambió su enfoque hacia la otra entidad en el área, que estaba bastante lejos de los otros dos. El aura que estoy sintiendo de el mosquito no pudo evitar sentirse un poco ansioso mientras examinaba esta entidad. Sorprendentemente, no mucho después, la ansiedad que sentía el mosquito se desvaneció en un instante cuando un pensamiento pasó por su mente, reemplazando la ansiedad que sentía con una ligera emoción.
Si las auras más fuertes irradiadas por las dos entidades de lucha eran equivalentes a la fuerza de un niño, entonces para el mosquito, la entidad restante tenía la fuerza de alguien que estaba bastante profundo en el primer reino de cultivo. Usando la estadística de constitución, esta entidad estaría alrededor de 2 o 3. Sin embargo, si tuviera que estimar la pureza de su línea de sangre, probablemente alrededor del mismo nivel que el mío, dijo el mosquito al notar que el aura que emanaba de esta entidad se estaba volviendo cada vez más fuerte, poniéndole la piel de gallina. No obstante, sintió que la situación actual que estaba viendo era bastante aburrida, lo que hacía sentir que el viaje que había hecho no valía la pena en absoluto. En este punto, en serio, no creo que este sea el lugar de herencia de ese cultivador aislado. Por otra parte, la intensidad del elemento viento aquí es bastante alta. Wash. Justo cuando estaba pensando en dirigirse a otra parte de Tempest Cliff para evitar su aburrimiento, sus sentidos detectaron dos auras que eran solo un poco más débiles que el aura irradiada por la entidad anterior, y las dos auras se acercaron gradualmente entre sí. Aunque la mayor parte de su mente decía que estas dos auras también estarían en una situación aburrida como las tres entidades que estaba mirando actualmente, todavía había un pensamiento perdido en su mente que le hacía sentir que lamentaría el hecho de no comprobar la situación de estas dos auras. Sin dudarlo, el mosquito decidió seguir el pensamiento extraviado que tenía, batiendo sus alas a su máxima velocidad para comprobar las dos auras. Wash. Estallido. Auge. Banco de iglesia. Por el momento, Orell y Erelía estaban en una acalorada pelea a muerte, o al menos, eso es lo que estaban tratando de hacer ver. A veces, se gritaban el uno al otro con palabras relacionadas con la muerte, la desaparición o la desesperación mientras apuntaban sus habilidades el uno al otro. Por supuesto, se centraron en la ostentación de sus habilidades en lugar del poder detrás de ellas, conjurando barreras de vez en cuando para mantener la fachada de que ambos estaban luchando. Oh, pensar que puedes resistir mis ataques por tanto tiempo. Orell gritó mientras enviaba una pelota volando hacia Erelía. En respuesta, Erelía se burló de las palabras de Orell mientras manifestaba un zarcillo rojo sangre en su brazo derecho, manipulándolo para enviar la pelota que Orell envió volando. ¿Realmente me subestimas, Orell? Mientras esto sucedía, los dos estaban teniendo una discusión por separado a través de un hilo de energía, ambos dejaron escapar un suspiro al sentir que ambos parecían payasos si algún otro ser estaba mirando lo que estaban haciendo. Me pregunto si Aurus ya ha encontrado dónde está el círculo mágico, Erelía no pudo evitar decir a través del hilo de energía. Luego agregó, para ser honesta, es un poco vergonzoso mantener este tipo de fachada. Ya quiero esconderme en un agujero, para ser honesto, respondió Orell a su declaración, transmitiendo que compartía la misma opinión. Luego reflexionó un poco antes de hablar a través del hilo de energía. Líder, ¿tiene alguna idea de lo que Chonk está haciendo actualmente? ¿No deberías ser tú quien sepa más sobre eso? ¿Por qué me preguntas? Erelía respondió con un tono de leve incredulidad, agitando una masa de zarcillos rojos hacia Orell, a lo que Orell respondió con una espada de energía. Solo me preguntaba qué crees que está haciendo, respondió Orell a su pregunta, enviando algunas hojas de energía hacia ella, que ella esquivó todas sin ningún problema. Erelía reflexionó sobre ello y respondió. Por el aura siniestra que irradia de su cuerpo, es bastante obvio que está preparando un movimiento que me mataría de un solo golpe. Y eso es lo que quería escuchar. Orell se rió entre dientes mientras pronunciaba su respuesta a través del hilo de energía, conjurando una barrera mientras Erelía enviaba proyectiles hechos de zarcillos de color rojo sangre. Después de bloquear los ataques, dijo, tengo una idea loca que haría que nuestra fachada fuera más creíble. Me pregunto si estás interesado en hacerlo. Mientras esto haga que esto sea menos monótono, tienes todo mi apoyo. Erelía dejó escapar un breve suspiro antes de responder, conjurando una pared de zarcillos rojos como la sangre cuando Orell le disparó un rayo de energía. En resumen, hago que parezca que me dominaste, permitiéndote acercarte a Chonk y atacarlo. Por supuesto, antes de que lo hagas, bloquearé tu ataque en el último segundo y te enviaré volando a este mismo lugar, le dijo Orell mientras manipulaba una hoja de energía para cortar a Erelía, a lo que ella respondió con una hoja hecha de zarcillos de color rojo sangre, chocando entre sí. Erelía pensó en la idea de Orell por un momento, finalmente comprendiendo a qué se refería Orell con esta idea. Después de ese momento de realización, Erelía se rió con alegría y respondió. Claro, claro. Comencemos ahora mismo. Espina sangrienta.
Erlia gritó mientras conjuraba una masa de zarcillos rojo sangre que se condensaron en una gran espina, enviándola volando hacia Orel. Aunque Orel bloqueó el ataque con una barrera, la fuerza detrás de la espina era demasiada, golpeando a Orel mientras salía volando por unos pocos metros. Este cambio hizo que Chonk, que había estado circulando el aura ominosa alrededor de su cuerpo todo este tiempo, se detuviera un momento y se preguntara qué había sucedido que hizo que Erlia abrumara a Orel, quien había estado en ventaja todo este tiempo. Muere, Chonk. Por supuesto, antes de que Chonk pudiera pensar más en la situación, Erlia corrió hacia Chonk a la mayor velocidad posible, enviando un zarcillo rojo sangre hacia él. Anuncios de Put Future. Estallido. Justo cuando el zarcillo rojo sangre estaba a punto de golpear a Chonk, un rayo impidió que el zarcillo se acercara más, desviándolo hacia otra dirección antes de que otro rayo fuera disparado hacia Erlia, enviándola volando varios metros. Ruido sordo. En el mismo instante en que Erlia había aterrizado de regreso a donde estaba hace un rato, Orel apareció apresuradamente frente a ella, riendo locamente mientras gritaba. ¿Pensaste que podías dominarme, eh? No dejaré que tengas otra oportunidad. Y básicamente así es como funciona. Orel se apresuró a establecer entre ellos con un hilo de energía, diciendo estas palabras. En respuesta, Erlia dijo en un tono abatido. Podrías haber sido más indulgente con la fuerza del rayo. Podría volar, ya sabes. Pero justo cuando Orel estaba a punto de disculparse por su acción, Erlia siguió sus palabras con una risa leve antes de decir. Aparte de eso, esto es mucho mejor que antes. Mira la cara de Chonk, está orgulloso de ti. Sigamos así. Y con eso, los dos continuaron con este nuevo patrón, sorprendiendo a Chonk de vez en cuando. Habían pasado unos minutos desde que Argentum comenzó a correr hacia el círculo mágico que restringía su fuerza. En este momento, finalmente había llegado cerca del perímetro del círculo mágico, escondiéndose detrás de un árbol mientras miraba al conejo que infundía energía en el círculo mágico. Ahora que lo pienso, ¿por qué acepté la oferta de ese lobo en primer lugar? El conejo comenzó a quejarse mientras continuaba infundiendo energía en el círculo mágico. Este conejo no era otro que Chungus, pensando que estaba solo, quejándose sin preocuparse por el mundo. Es solo un animado de rango 1 recién avanzado, no es mucho en comparación con los clientes anteriores que tuve, continuó Chungus quejándose antes de agregar. Se me aflojaron algunos tornillos mientras aceptaba su solicitud o algo así. Después de decir eso, se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre algo. No mucho después, dejó escapar un suspiro mientras murmuraba. Si lo pienso, podría seguir adelante y dejar de alimentar este círculo mágico en cualquier momento. Las recompensas otorgadas por los animados más fuertes siguen siendo varios niveles mejores que lo que estaba ofreciendo de todos modos. Al escuchar esto detrás del árbol, Argentum decidió descartar su plan anterior de usar enviado de la tempestad para matar a Chungus de un solo golpe. Después de escuchar que Chungus ni siquiera tenía buenas relaciones con Chonk, pensó que podría hablar con el conejo y, tal vez, posiblemente redirigir el poder del hechizo hacia Chonk en lugar de hacia ellos. Reuniendo su coraje, Argentum solidificó sus planes de hablar con Chungus en lugar de pelear, creando algunos crujidos mientras pasaba junto a algunos arbustos. ¿Eh? ¿Quién va allá? Al captar estos sonidos, Chungus no pudo evitar mirar en la dirección del origen del sonido, un poco sorprendido de que un humano con hojas cubriendo sus partes íntimas hubiera aparecido ante él. Se quedó sin palabras por un momento, instantáneamente se volvió vigilante cuando volvió a la realidad y dijo, ¿estás aquí para matarme por mi carne? Si es así, no te dejaré comer mi carne sin gastar mucha energía. No, en absoluto. Ni siquiera necesito comer para sobrevivir. Sorprendentemente, en lugar de atacarlo como cualquier humano normal, este humano respondió de manera tranquila y serena mientras se sentaba fuera del perímetro del círculo mágico. Por supuesto, Chungus no pudo evitar estar un poco atento al humano, hasta que escuchó lo que el humano dijo después. Chonk te contrató para sellar la fuerza de la alianza contra la que está luchando, ¿verdad? El humano le preguntó a Chungus, sin esperar a que Chungus respondiera y continuó, bueno, soy el aliado de la alianza contra la que está luchando, y creo que es bastante estúpido que Chonk use tal habilidad para luchar contra los inanimados. ¿No crees que tiene poder más que suficiente por sí solo para luchar contra la alianza? No puedo decir que estés equivocado ya que es verdad, Chungus pensó en lo que iba a decir, expresando su acuerdo con las palabras del humano. Luego continuó. Es bastante cobarde que un animado de rango 1 use este tipo de habilidades para matar a los inanimados.
De hecho, dijo el humano antes de agregar. Y con eso en mente, estoy aquí para proponer algo que nos beneficiaría a los dos. Cambia el objetivo del círculo mágico a Chonk y te daré información sobre los múltiples caminos de ascensión desde el rango 1 hasta el rango 9. Anímate. Incluso puedo decirte los requisitos necesarios para lograrlos. Al escuchar que este humano frente a él le daría información sobre algo que muchos mantenían en secreto, Chungus no pudo evitar pensar que era demasiado bueno para ser verdad. Pero entonces, el humano le hizo un gesto para que se acercara, susurrándole algo al oído que lo hizo abrir los ojos como platos en un instante. En el instante en que el humano terminó de susurrar, Chungus dijo sin dudarlo. Está bien, acepto. Sorber. Justo cuando Chungus estaba a punto de acceder a la petición del humano, pareció que una fuerza externa actuó sobre su cuerpo, succionando todo el líquido dentro de su cuerpo, dejando solo el cadáver seco de un conejo en el círculo mágico. El humano estaba visiblemente conmocionado al ver que esto sucedía frente a él, mirando a su alrededor con intensa vigilancia, sus ojos se abrieron como platos una vez que vio un gran mosquito no muy lejos de donde estaba, irradiando un aura que no perdía intensidad en comparación con él mismo. Hola. ¿Te importaría divertirte un poco? Capítulo 183. Mago de corteza dual continente XXXX, Reino Serafín, Torre Arcana. Han pasado algunas horas desde que Erea tomó prestada la escritura Beryl Aqua Spells de su maestro Dane. Desde que recibió la escritura, había estado leyendo y digiriendo la información contenida en la escritura mientras comparaba lo que ya sabía de la escritura anterior que leyó, y fusionó algunas teorías con respecto a las dos escrituras en su mente. Pensar que los dos están realmente conectados. Erea no pudo evitar murmurar mientras cerraba las dos escrituras en el suelo, dejando escapar un suspiro de satisfacción antes de mirar las portadas de las dos escrituras. Beryl Aqua Spells en realidad expone las complejidades del hechizo Aqua Sphere, lo que significa que es una escritura enfocada en los conceptos básicos del hechizo Aqua Sphere. En cuanto a la escritura que el maestro quería que comprara, no se me ocurrió que era una extensión de las teorías del hechizo Aqua Sphere en Beryl Aqua Spells. Pasando por alto lo que entendió y concluyó de las dos escrituras mientras cerraba los ojos por un momento, luego se puso de pie mientras tomaba las dos escrituras, colocándolas en la mesa inclinada antes de regresar al centro de la habitación en la que estaba. Erea respiró hondo mientras extendía su brazo izquierdo hacia afuera, convocando a todas las partículas de energía de agua que estaban dentro de la habitación en la que estaba. No mucho después, una neblina azul tenue cubrió su cuerpo, a lo que manipuló hacia el brazo extendido mientras comenzaba a murmurar los encantamientos para el hechizo Aqua Sphere. Wash. Wash. Comenzando desde sus pies, la tenue neblina azul se abrió paso hacia su brazo extendido como una serpiente deslizándose, transformándose en un bulto de energía azul en el instante en que llegó a su palma izquierda. No pasó mucho tiempo para que toda la neblina azul se abriera camino hacia su palma izquierda, y el bulto de energía azul que se cernía sobre su palma izquierda experimentó un cambio cualitativo cuando se convirtió en una sólida bola de agua. Glurk. Glurk. Esfera acuática. Erea gritó mientras enfocaba toda su fuerza de voluntad hacia la bola de agua que se cernía sobre su palma, recordando las nuevas teorías e ideas que había obtenido de la escritura que había tomado prestada, así como las viejas teorías e ideas que había obtenido de la escritura que había comprado, combinándolas como una sola mientras la bola de agua imitaba el movimiento natural del agua. En el momento en que la bola de agua había mantenido su forma durante más de 12 segundos, la concentración de Erea se había intensificado unos pocos puntos, haciendo todo lo posible para asegurarse de que la bola de agua siguiera manteniendo su forma de flujo natural. Lo que no sabía era que se estaba estresando demasiado, con gotas de sudor frío corriendo por su frente mientras esperaba que la bola de agua mantuviera su forma durante al menos 30 segundos. Chapoteo. Eventualmente, la concentración de Erea se había roto, y la bola de agua comenzó a moverse de forma errática como resultado de esta pérdida de concentración. Pero aunque ese era el caso, una extraña expresión estaba plasmada en el rostro de Erea mientras miraba la bola de agua que giraba en el sentido de las agujas del reloj frente a ella. Era una expresión de felicidad. Lo hice, murmuró Erea con leve incredulidad, preguntándose si lo que había hecho era solo un sueño. Afortunadamente para ella, podía sentir la reacción de su cuerpo, el estado de su mente, así como la brisa que soplaba dentro de la habitación en la que se encontraba, haciéndole saber que realmente había tenido éxito esta vez. Un tiempo de 34 segundos. Lo hice.
Mientras gritaba de alegría, inconscientemente apretó la bola de agua con fuerza, y solo se dio cuenta de lo que había hecho en el momento exacto en que la bola de agua había estallado bajo la presión de su mano. No obstante, esto no impidió que se sintiera eufórica con lo que había hecho, conjurando apresuradamente una bola de fuego antes de manipularla para barrer su cuerpo, secando la túnica que llevaba puesta. En lugar de seguir adelante y contarles a otros sobre este logro, siguió adelante y se sentó en la silla frente a la mesa inclinada, cerrando los ojos mientras reflexionaba sobre lo que podía mejorar, dándose cuenta de que estaba utilizando una gran cantidad de maná para un hechizo que no costaba tanto maná en primer lugar. Con esto en mente, murmuró. Si intentara lanzar Fireball y Aqua Sphere al mismo tiempo, con mi capacidad de maná actual, podría hacerlo, pero solo podría hacerlo una o dos veces antes de que se me acabe el maná. Debería reducir la cantidad de maná que uso para el hechizo Aqua Sphere mientras me aseguro de lograr el mismo nivel de efecto. Después de eso, haré lo mismo con Fireball. Poco después, se puso de pie y comenzó a optimizar el uso de maná de los dos hechizos de nivel 1 que poseía, tomándose más de medio día para reducir el consumo de maná de ambos hechizos a un nivel en el que estaba satisfecha. No obstante, la cantidad de veces que había conjurado y disipado estos dos hechizos en ese mediodía no pudo evitar que jadeara pesadamente mientras yacía en el suelo. Por otra parte, mientras yacía en el suelo, una sonrisa todavía estaba plasmada en su rostro, dejando que cualquiera que viera este rostro supiera muy bien que disfrutaba increíblemente lo que estaba haciendo. Sorprendentemente, mientras continuaba acostada en el suelo, sus ojos comenzaron a cerrarse mientras bostezaba. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se cerraran por completo ya que su respiración se hizo más lenta poco después. En otras palabras, ahora estaba durmiendo. Para ser honesto, era bastante comprensible que se quedara dormida después de lo que había estado haciendo durante los últimos días, leyendo, exponiendo y fusionando asiduamente teorías e ideas de las dos escrituras para poder controlar con fluidez el hechizo Aqua Sphere. Anuncios de Put Future. Y con eso, habían pasado muchas horas mientras el sol salía por el este, iluminando con sus rayos la habitación donde residía Erea. Erea no pudo evitar murmurar cuando algunos de los rayos golpearon su rostro, haciéndola fruncir el ceño mientras abría gradualmente los ojos. En el mismo instante en que lo hizo, rápidamente entrecerró los ojos cuando la luz del sol golpeó directamente sus ojos, parándose lentamente en el proceso mientras comenzaba a hacer un poco de estiramiento. «Ah, me quedé dormido en el suelo». Erea murmuró con un poco de asombro, el ceño fruncido en su rostro se intensificó a medida que le dolía la espalda mientras se estiraba. Al sentir esto, dejó escapar un suspiro antes de decir, «Sí, me quedé dormida en el suelo». Luego salió de la habitación en la que se encontraba, dirigiéndose hacia los pisos inferiores de la torre arcana para refrescarse y desayunar. Después de unos 20 minutos, regresó a su sala de entrenamiento y se dirigió a una de las ventanas cerca de su habitación para ver qué hora era. Ya pasó el mediodía, murmuró Erea mientras miraba al sol que ya había pasado la cima. Después de hacerlo, se dirigió al centro de la habitación, cerrando los ojos mientras trataba de recordar lo que había hecho antes de dormir. La sensación de dejar que Aqua Sphere se moviera como el agua durante más de 30 segundos, la reducción del uso de maná para el hechizo Aqua Sphere y Fireball, recordó todo esto antes de abrir los ojos una vez más. Espero que funcione esta vez. Luego tomó aliento mientras sintonizaba su cuerpo con las partículas de energía de fuego dentro de la habitación, usando su maná para llamar a estas partículas y congregarse en su cuerpo. No pasó mucho tiempo para que una tenue neblina roja apareciera por todo su cuerpo mientras extendía su brazo derecho mientras murmuraba los encantamientos para el hechizo bola de fuego. En el instante en que terminó de cantar, toda la neblina roja de su cuerpo se dirigió hacia su palma derecha, transformándose rápidamente en una bola de fuego que irradiaba mucho calor y luz. Bola de fuego, murmuró mientras se sintonizaba con la sensación de que ese hechizo consumía continuamente su maná, así como su poder mental para que el hechizo se mantuviera estable. Luego dejó escapar un largo suspiro mientras extendía su brazo izquierdo esta vez, diciendo suavemente. Y ahora, el segundo hechizo. Aspirando una bocanada de aire frío, sintonizó su cuerpo con las partículas de energía del agua en su habitación, asegurándose de que una parte de su cuerpo todavía estuviera en sintonía con las partículas de energía del fuego. Después de eso, usó su maná para llamar a estas partículas de energía de agua para que se unieran alrededor de su cuerpo.
En este punto, sintió tensión en su mente, pensando que era muy difícil para alguien de su nivel asegurarse de que un hechizo no se volviera loco mientras lanzaba otro hechizo al mismo tiempo. Pero eso es lo que me permitiría lograr un mayor poder en la misma clase. Soportando la tensión que sentía en su mente, murmuró el encantamiento del hechizo Aqua Espere, con la neblina azul por todo su cuerpo, gradualmente abriéndose camino hacia su palma izquierda, convirtiéndose en un bulto de energía azul antes de sufrir un cambio cualitativo a una bola de agua. Silbido. Silbido. Vaya. Vaya. Al ver que la Aqua Espere se cernía sobre su palma izquierda, Erea no se atrevió a dejar que sus emociones la afectaran cuando una pantalla holográfica apareció en su rostro en el mismo instante en que pudo sostener ambos hechizos al mismo tiempo. Timbre. Asegúrate de mantener ambos hechizos durante al menos 30 segundos. Si se cumple esta condición, se desbloqueará una nueva habilidad oculta dentro del potencial del usuario. Al ver aparecer esta notificación en su pantalla, ordenó al sistema que cerrara la pantalla en su mente mientras respiraba profundamente, asegurándose de utilizar ambas mitades de su cerebro al máximo mientras se aseguraba de que los dos hechizos en sus palmas no se volvieran locos. Aunque hubo momentos en los que uno o ambos hechizos que tenía en las manos estaban a punto de volverse locos, pudo reducir su volatilidad, lo que finalmente le permitió mantener ambos hechizos durante más de 30 segundos. Timbre. Al escuchar un sonido de notificación resonar en su mente una vez más, Erea dejó escapar un suspiro mientras disipaba ambos hechizos al mismo tiempo antes de masajearse ambos brazos por la tensión de tenerlos en la posición en la que los tenía durante demasiado tiempo. Sin embargo, esto no impidió que se emocionara internamente mientras ordenaba apresuradamente al sistema que mostrara la última notificación que había recibido. Wash. Felicitaciones al usuario por mantener ambos hechizos durante al menos 30 segundos. Se ha desbloqueado una habilidad escondida dentro del potencial del usuario. La habilidad pasiva Dual Casting ha sido desbloqueada. En el instante en que leyó el nombre de la habilidad que había obtenido, los ojos de Erea no pudieron evitar agrandarse mientras miraba a su maestra desde una nueva perspectiva. Aunque tenía la sensación de que la razón por la que Shizu quería que hiciera eso era por esta habilidad, no esperaba que realmente la tuviera en mí. No mucho después, una sonrisa se dibujó en su rostro, incapaz de ocultar la emoción que sentía. Luego siguió adelante y levantó ambos brazos una vez más, abriendo ambas palmas mientras murmuraba los encantamientos para Aqua Espere y Fireball consecutivamente. Anuncios de Put Future. Silbido. Vaya. Y así, una bola de fuego y una bola de agua aparecieron en sus palmas izquierda y derecha respectivamente, dejando a Erea asombrada de cómo la habilidad pasiva que había obtenido hizo que el proceso fuera mucho más fácil que antes. Luego disipó ambos hechizos antes de reflexionar sobre algo. Después de reflexionar un poco, murmuró con un tono ligeramente emocionado. Si mis predicciones son correctas, con esta habilidad pasiva, una clase que ha provocado olas incluso en Ise en los primeros días ahora sería mi propia clase. Timbre. ¿Le gustaría hacer la transición a una clase de mayor rango? Parece que el sistema piensa lo mismo. He llegado al límite de lo que mi clase de rango 2 puede hacer. Erea sonrió a la pequeña pantalla holográfica que apareció frente a su campo de visión. No mucho después, ella respondió a la pregunta del sistema, diciendo solo una palabra. Sí. Wash. 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 No mucho después de su confirmación, la pantalla holográfica frente a su campo de visión desapareció cuando el aura que emanaba de su cuerpo se intensificó en algunas muescas, envolviendo la habitación en la que se encontraba con un aura que podía controlar cualquier cosa en esta habitación con un solo pensamiento. Pero eso no fue todo. Unos segundos más tarde, su aura se expandió mucho más allá de su habitación, envolviendo todo el piso en el que estaba su habitación con su aura, haciendo que todos los magos, que estaban en el mismo piso que ella, miraran la habitación en la que ella estaba con curiosidad y asombro. Sin embargo, todos tenían la misma idea en mente. Un mago supremo estaba a punto de nacer. Mientras el aura aún los envolvía, los magos en el mismo piso que ella comenzaron a contactar a sus mentores, contándoles sobre este fenómeno, que sorprendentemente despertó mucho el interés de sus mentores. En cuanto a lo que estaba sucediendo dentro de la habitación de Erea, en este momento, ella ya estaba flotando a más o menos 1 metro del suelo, sintiendo que su cuerpo estaba experimentando un gran cambio ya que cada parte de su cuerpo se nutría del maná que había entrenado. La última parte que se nutrió fue su cerebro, que experimentó un gran cambio ya que podía sentir todo lo que sucedía fuera y dentro de su cuerpo con un solo pensamiento después de que su maná nutriera su cerebro. Wash.
Eventualmente, el aura que se había expandido para cubrir todo el piso de su habitación se encogió rápidamente, condensándose en su cuerpo mientras flotaba gradualmente de regreso al piso sobre sus dos piernas. Después de todo eso, no pudo evitar apretar los puños, sintiendo un inmenso poder fluyendo por todo su cuerpo, todo proveniente del maná que tenía, así como de su cerebro. Timbre. No mucho después, apareció una pantalla de notificación frente a su campo de visión, detallando los cambios que le habían ocurrido a su cuerpo. En el mismo instante en que terminó de leerlo, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras murmuraba. De hecho, tenía razón. Esa clase legendaria ahora se ha convertido en mi clase. Me pregunto hasta dónde puedo llegar. Wash. El usuario ha ascendido a una clase superior. La clase del usuario ha sido cambiada de mago de rango 2 a mago de córtex dual de rango 3. El usuario ha obtenido acceso a hechizos de nivel 0 de la variante fusión. El usuario ha obtenido fusión Affinity y Spell fusión. Las estadísticas del usuario han aumentado considerablemente. Un dios parece estar muy interesado en tus habilidades.